Muy buenas noches. Mi nombre es Miriam Singer y soy la directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica. Hace algunos años atrás me encontré sentada en un teatro, esperando que se abriera el telón, presa de esa especie de turbación que antecede al encuentro largamente aguardado. Me habían contado de la directora, una muchacha joven que aportaba con giros inesperados, gestos audaces, maniobras insospechadas frente al fenómeno teatral. Y claro, me sentía como el zorro cuando le explica al principito que la espera puede ser fuente de felicidad también. La verdad es que las historias que la precedían probaron quedarse cortas frente al impacto que me causó su tremenda inteligencia, su sensibilidad, su capacidad para presentarnos mundos inimaginables, lenguajes objetuales fuera de todo acuerdo, para crear una lógica teatral de dimensiones épicas. Manuela Infante. Ella es hoy en día, la voz más importante de la escena teatral chilena y su extraordinario talento ya no conoce fronteras. No fue fácil traerla a nuestro programa porque se encuentra a 6 usos horarios de Chile, trabajando sin descanso. Por esa razón, le ofrecimos grabar esta conversación a una hora razonable para ella. Y para hacerlo menos, hemos convocado a Ana Luz Ormazábal, actriz, directora, investigadora teatral con residencias en los más importantes centros de investigación internacionales. Hoy les acompaña, como en todos nuestros programas, Francisca Traverso, intérprete de lengua de señas chilena. Bienvenidas, Manuela y Ana Luz. Hola, hola Francisca, hola Manuela, hola Hola, Manuela. Ana Luz. Bueno, voy a partir con esta conversación. Estoy muy contenta de esta invitación a hacerte preguntas, a conversar sobre teatro. Y lo que más me llama la atención de esta invitación es la oportunidad de hablar de la disciplina. Generalmente cuando uno habla sobre las obras, a veces simplemente uno reseña lo que está haciendo, pero ahora podemos hablar quizás más profundamente de las prácticas eh, y seguir con la conversación que tenemos a ratos sobre el oficio. Así que me da mucha felicidad. Entonces, para partir. Sí, no, a lo mejor quizás solamente antes agradecer a la gestión de estas instancias. También importante hablar de lo que hacemos en profundidad, sobre todo nosotras que trabajamos como entendiendo la creación como un espacio de investigación. No siempre se puede hablar en profundidad sobre la investigación y creo que eso es súper valioso. Y sí, un gusto hablar contigo porque hablamos mucho además, tú y yo. Entonces parecía interesante poner eso a la escucha de otras personas también. De todas maneras, y también es importante, creo, nombrar metodologías, cosas que a veces se dan por hecho, pensando como que el teatro se hace de cierta forma y la verdad es que hay tantas formas de hacer y uno siempre sigue buscando. Yo sé que tú siempre estás preguntándote por cómo seguir haciendo de nuevo algo y eso lo mantiene muy vivo y por eso tu trabajo también es tan iluminador. Entonces, estoy muy contenta de empezar a conversar contigo.
Mi primera pregunta para así romper el hielo. Ya. Estaba pensando que habláramos del oficio de la dirección, partiéramos por ahí. Pensando en que, y a mí, bueno, a mí yo me siento muy cercana, obviamente, a este trabajo de empezar con la sala vacía, tener una idea, tener quizás una idea, quizás ciertos textos, tener a las materialidades, a las actrices, y partir con el ensayo de alguna manera, no desde cero, pero no con todo amarrado, no con el texto terminado. Entonces, si nos puedes hablar un poquito de eso, cómo partes ese primer día, cómo te enfrentas a esa sala vacía. Está buena esa pregunta porque generalmente es como, ¿de dónde surgen las ideas para la creación de la obra? A ver, ese primer día, o sea, sí, pienso igual que tú, que el teatro es una cosa que una, más bien, una asiste a la aparición del fenómeno aquel, más que una le crea, y esto ya es como que ya inmediatamente empezamos a entrar como en el terreno del pensamiento como no humanista, en el sentido como de que una pudiera crear un mundo, sobre todo cuando se piensa que ese mundo es como una ilustración de una idea, ¿no? Entonces yo no pienso que una va a ilustrar algo con el mundo material del teatro, que además es un mundo de alta complejidad, digo de alta complejidad, un sistema de alta complejidad, sino que yo creo que una asiste a la emergencia de lo que será la obra. Y de alguna manera el primer día tiene que ver con... El primer día es igual que todos los días. Y pasa por ir a probar cosas, sabiendo que esas cosas no son... yo creo que es como una sala de experimento científico, me la imagino yo, como químico, donde una va con unas hipótesis que evidentemente no se van a mantener, sino que una con esas hipótesis gatilla la emergencia de otras cosas que son después a las que una atiende y... sí, no sé si eso responde a algo. Entonces, el primer día es sentarse ahí. Yo paso muy poco tiempo. Acá en Europa me he enfrentado con harta dificultad porque hay mucho como rollo con el trabajo de mesa, como con sentarse alrededor de la mesa y leer el texto y discutir el texto. Y yo la verdad es que no sé, hablaré un ratito y después ya estamos haciendo cosas, como que no me... eso. Sí, estaba pensando en eso de la alquimia. O sea, yo lo pienso así, como que uno junta algo con otra cosa y de repente aparece una tercera que tiene que ver con la interacción de las ideas, de los cuerpos, de las acciones. Entonces, para ahondar un poquito más en el oficio de la dirección, que a veces no se habla tanto del oficio de la dirección, sino que se habla solo de poner un texto en escena, de ponerlo ahí y se olvida como de todas las estrategias. Y a propósito de lo no humanista, ¿qué estrategias ves tú a la hora de estar mirando y que no es solo mirar cuando uno está dirigiendo? ¿O cómo se mira eso? Esa estrategia de improvisación que inventaste, esa idea, ese texto que trajiste para que lean o para que, no sé, critiquen, cómo se mira, cómo miras tú, en qué es lo que primero te fijas, con qué tareas te vas a tu casa después, en ese momento de estar dirigiendo. Claro, es que la dirección para mí también es dramaturgia. Son dos cosas que pasan juntas y que no son divisibles. Y lo que quiero decir con eso es que yo llego
yo llego con ejercicios para probar, esas cosas que decía de esos experimentos con los que llego al ensayo, suelen tener que ver como con decisiones, como con búsquedas que son súper formales. Por ejemplo, en todas las obras que usan la lupera, el primer ejercicio es cómo se construye una dramaturgia con la lupera. Y la improvisación, en el caso mío, es una situación en la que yo pongo a las actrices bien límite, donde trato de que lo que empiece a emerger es realmente como un flujo de conciencia donde no hay tiempo para pensar, resolver, proponer. Las trato de pillar lo más desprevenidas posible en ese sentido. Y los ejercicios son formales, por ejemplo, con la Marcela Salinas cuando hicimos Estado Vegetal, me acuerdo que uno de los primeros ejercicios súper simple era cómo se cuenta una historia ramificadamente. Entonces empezamos a trabajar cada vez que tú cuéntame cualquier cosa que tenga que ver con plantas, da lo mismo. Y entonces ahí yo empiezo a jugar con ellos un juego como de medium, yo siento, donde yo le digo, ¿cómo te llamas? Pero no lo pienses. Entonces empiezan a emerger cosas que terminan siendo súper, bueno, a Marcela es especialmente medium, pero empiezan a emerger cosas que vienen de sus ambientes resonantes de alguna manera, empiezan a entrar a la sala de ensayo sin mucho filtro, porque además está esta excusa formal de que lo que importa no es lo que estamos diciendo, sino que estamos probando formas de narrar, en este caso. Entonces, yo estoy haciendo una especie de tarea simultánea tramposa, que es que mientras estamos probando las cosas formales, que las podemos hablar después, todo el universo de la exploración formal, yo estoy recogiendo como recolectando elementos que después son dramatúrgicos, personajes, situaciones, cosas que resuenan con cosas, y con eso me estoy yendo para la casa. Y eso no lo sabe nadie. Y con eso me estoy yendo para la casa y estoy construyendo lo que podría ser una estructura, lo que podría ser una lista de posibles voces, lo que podrían ser simplemente 3 líneas que me gustaron y que después yo puedo expandir en un texto. Entonces, la emergencia de como el contenido dramatúrgico es súper espontánea y ocurre como sin que nadie sepa que eso es lo que está pasando. Entonces, el primer periodo tiene harto que ver como con, vamos a probar formas, con el cuerpo, con la voz, con la manera de narrar, eso. Entonces depende mucho también quiénes están. Sí. Como pensando, a mí me gusta igual pensar que también, no les quito humanidad, pero son materialidades de la puesta en escena, como una diseñadora también piensa, no sé, creo que la dirección está muy cerca de también ver eso como, acá te dan material, te dan información desde una humanidad y una fragilidad, entonces eso es determinante a quién llamas también, para el resultado final. Sí, sí, y de alguna manera sí y no, porque también creo que cualquier ser humano puesto en esa situación va a traer a la mesa cosas, y la verdad es que no importa cuáles sean esas cosas, o sea, importa y no también. Y también hay algo que ocurre en la sala, yo también como que yo me oriento mucho con la risa en el ensayo, la uso mucho como de norte. Y la risa en ese caso no es solo la mía, o sea, se siente cuando el grupo que está trabajando vibra con algo que está pasando. Entonces, de alguna manera, estamos todas dándonos cuenta de dónde hay algo que puede convertirse en alguna cosa. Entonces, también creo que esa escucha es colectiva, no es solo individual. Claro. Es bonita esa frase, como donde hay algo que puede convertirse en una cosa, porque esa es la pregunta como al final, como dónde hay algo que se puede convertir en otra cosa y quienes estamos ahí simplemente estamos como sensiblemente tratando de encontrarlo, que verlo y que no se pase o generarlo. Sí, y generalmente esa cosa que emerge, que tú y yo la hemos nombrado en nuestras conversaciones de miles de maneras distintas, pero ese momento teatral, no sé, que es como estar
no sé, es como estar, no quiero usar una metáfora como de la predación humana, pero es como estar cazando, ¿no? O minando, como esas cosas que aparecen, una sabe, o por lo menos como que a esta altura una sabe, que no son las cosas que uno predispuso Claro. para el ensayo. Y eso es algo que yo como que trato siempre de comunicar cuando hago clase o cosas así. No importa con lo que vengas a proponer hacer, lo que importa es no mentirse, porque también a veces una se fija con cosas y deja de ver las cosas que realmente están ahí, como que ese es el músculo Sí. que está en uso. Por eso refiero tanto yo a la risa, porque la risa es incuestionable, o sea, cuando algo te da risa hay algo ahí. Sí, total. Sí, como lo que acontece. Y también yo he pensado mucho en esto últimamente porque también estoy partiendo un proceso y pensaba como, anoté en mi cuaderno, acuérdate que tú no sabes. Viendo cómo lo hacían, acuérdate que que va a aparecer. Porque Sí. uno viene con la ansiedad de ya, y no, hay que acordarse siempre que va a aparecer y que hay un descontrol en este proceso. Sí, pues y esto es algo que lentamente yo he ido como integrando en la estructura final de las obras. Las cosas se comunican entre sí y resuenan entre sí. O sea, por ejemplo, todas las últimas obras que yo he hecho, Metamorfosis, Cómo convertirse en piedra, Estado vegetal, Fuego, Fuego, todas estas obras, yo ya no tengo resuelto cómo es que las partes cuadran entre sí. Lo tengo medianamente resuelto, como 80% resuelto, que esta era la prima, no sé, esto se conecta con esto, pero está lleno de hoyos puestos a conciencia, y eso es interesante porque el equipo entero como que juega ese juego y nadie como que dice, oye, pero resolvamos por qué, cómo se conecta esto con esto, como que hay una especie de acuerdo tácito de que los hoyos no se tocan, son hoyos. Y esos hoyos, siento yo, son como cajas de resonancia en las que los otros elementos que sí son visibles o audibles o comprensibles pueden resonar entre sí sin que nadie esté determinando de antemano su significado, su valor, su manera en que se va a desplegar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Es muy raro? Sí, no, sí. Pensaba que esos hoyos también quizás, o lo interpreto así, puede ser un espacio para que realmente el público entre también, o sea, como que se ponga ahí, creo. Absolutamente. Sí, yo obviamente también, sí, esa es una caja de resonancia en la que, por ejemplo, muchas veces, y yo me he vuelto cada vez más radical con estas cosas, no quiero saber lo que las actrices están pensando que están haciendo. Quiero quedarme con lo que yo creo que percibo. Entonces, cuando tú hiciste esa cosa que te moviste como así, dijiste como asá, no me cuentes la psicología que para ti justifica esa acción, porque en el fondo quiero preservar que eso sea tuyo, privado, y que no domine nada. Entonces, hay harto como para mí trabajo con lo oscuro, con lo innombrado, con lo que no se resuelve, con lo que no se define. Y creo que en el fondo eso tiene que ver con toda esta búsqueda de, como dice la Marisol de la cadena, que me encanta, que esa idea de quedarme en la presencia de lo que me excede, ¿no? Cuando ella dice lo que me excede, se refiere un poco a lo mismo que yo cuando hablo de no humanidad o de más que humano. Es simplemente todo aquello que da la sensación que me excede, que no puedo comprender, controlar, tomar. Y creo que el teatro es como el lugar donde una trabaja, o por lo menos yo, con ese exceso, y que una básicamente lo que hace es inventar estrategias metodológicas, formales, narrativas, que permitan mantenerse en presencia de aquello que me excede, sin entrar a como resolver o apropiarse de esas cosas. Entonces yo igual dirijo un proceso donde quizás cada persona está en cualquier parte distinta. Sí. Y a la vez como que la vida nos excede tanto, o sea, como que solamente que quizás en el teatro uno lo asume más, no sé.
Estaba pensando en eso. Porque es mentira que podemos controlarlo todo. Y acá Claro, yo creo que hay teatros y teatros. Sí, totalmente. Pasemos a eso. También, bueno, es muy interesante todo lo que hemos conversado, creo, sobre la política de la forma, las políticas de las formas también. Pensando en esta constante instrumentalización, utilización del teatro a veces, como si fuese un canal, como si fuese una carta donde están los contenidos ahí y simplemente hay que decirlos. Entonces, nosotras peleamos harto a veces con el mundo sobre el teatro como un espacio en sí mismo, como algo que es libre, que no hay que nombrarlo, quizás que puede tener cierto propósito en una obra, otro en otra, quizás no tiene propósito. Y en eso, muy interesante y algo que también yo trabajo mucho, tiene que ver con que el contenido es la forma y la forma es el contenido, entonces quizás tendríamos que pensar en alguna palabra que amarre a ambos binarios. Estamos muy en el binario todavía hablando de que el teatro es un contenedor de una otra cosa. Entonces, pensando en eso y en tu trabajo sobre la no humanidad, cuéntame de eso. O sea, la forma y el contenido en tu trabajo. Quizás para entrarle a lo del binario que tú planteas, forma, contenido, claro, yo creo que hay que hacer un ejercicio de desjerarquización. Que forma contenido en el fondo es discurso-materia, ¿cierto? O discurso-cuerpo incluso. Y hay una jerarquía ahí, se entiende que la materia en el arte o en el teatro está ahí para, de nuevo, para ilustrar ciertos discursos. Y no sé, yo ya he leído mucho sobre cómo la materia y el discurso se informan mutuamente, ¿no? No son como que ya una parte importante del giro no humanista en el fondo es plantear que, así como decían los postestructuralistas, es un poco tratar de salir de esa idea postestructuralista de que el discurso construye la realidad, ¿no? Vaya que vivimos en esa idea, por lo menos yo todos los años de mi formación. El discurso construye realidad y basta con nominar las cosas para que sean de una manera u de otra, ¿no? Y obviamente eso es una mirada muy antropocéntrica y muy humanista. Y la verdad es que la realidad o la materialidad también construye el discurso. No digo que el discurso no construya la realidad, sino que es una majamama entre discurso y materialidad, sin siquiera entrar a considerar el plano en el que el discurso es una materia y la materia es un discurso, en fin. Entonces, eso como en el plano como más conceptual y el giro no humano, obviamente, lo que viene a hacer es cuestionar ese concepto del discurso como constructor de la realidad y plantea que en el fondo la realidad está ahí y es en un porcentaje gigantesco, inaccesible, incluso la realidad mía, de mi cuerpo. Yo estoy trabajando en una obra ahora que se llama Horizonte, que se trata de precisamente esa demarcación entre lo conocido y lo desconocido. Y es súper bonito también cómo hay un horizonte hacia adentro, o sea, incluso hacia lo que se supone que es lo más humano, que soy yo, mi cuerpo, no sé, mi biografía, son territorios completamente oscuros, inconocibles, no solamente desconocidos, sino que inconocibles. Eso en el espacio como más conceptual y después en el espacio como más concreto, claro, para mí empezó a hacerse muy fuerte en mi práctica la idea de que la tematización de cosas, que sería pensar que las cosas habitan en el discurso, en el teatro, y que el teatro es una ilustración de unos discursos, que
que el teatro es como un lugar para ilustrar discursos. Eso a mí no me funcionaba, nunca he podido pararme ahí. Uy, se me olvidó para dónde iba. ¿Para dónde iba? Entonces, de nuevo se me olvidó, perdón, hay como 37 grados. Mi cabeza estaba completamente fundida. Empezó a pasar y últimamente se ha vuelto muy fuerte la idea de que, esta idea de que el teatro existe para, y creo que esto también es culpa de los fondos a los que postulamos, que nos exigen describir los trabajos que hacemos en términos de ilustración de contenidos, como que el teatro es una cosa que es un medio para pasar contenidos, ¿no? Para comunicar contenido. Y para mí el teatro es completamente otra cosa. Es una cosa donde unos mundos se practican. Y en ese sentido trato de trabajar más en un espacio teatral donde materia y discurso son dos cosas que se hacen la una a la otra y se hacen la una a la otra sin mi control. Entonces, de ahí un poco surge como la idea como más política de que para mi gusto un teatro, por ejemplo, feminista o no humanista, que son como mis banderas políticas, es un teatro que en sus formas, en sus mecanismos formales, en cómo trata de reinventarse o cómo opera como contenedor, trata de comportarse con cierta ética, que para mí ética es lo mismo que metodología. Sí. Podemos hablar más en concreto después de cómo es eso. Ahí está la dimensión política. No está en lo que la obra viene a decir con sus palabras. Y ahí yo creo que nos hemos encontrado tanto tú y yo en esta idea de cómo hay más potencia política en la exploración formal y en la reforma formal. Y yo creo que eso es porque somos mujeres y somos feministas y de alguna manera porque tenemos en el cuerpo la experiencia de lo que una dice no importa nada. O sea, lo mismo, sí. Yo creo que es una estrategia desde el espacio del silenciamiento que una no le tiene ni una fe a lo que tiene para decir. Uno no le tiene ni una fe a la palabra y bueno, también porque a lo mejor también el discurso es un poco el lenguaje del opresor, podríamos también irnos por ese camino. Y también porque las palabras no bastan. No basta con ni tematizar ni hablar. Entonces... Claro, es que ahora estaba pensando que a lo mejor si eres el rey de Suiza, tus palabras vaya que producen realidad, pues. Pero a lo mejor si una tiene la experiencia de que no es la palabra de una la que produce realidad, ni siquiera la que es atendida, una quiere empezar a meter las manos directamente en cómo opera la realidad. Y el teatro es un lugar fascinante para hacer eso porque es una especie como de doble realidad. Sí, total. Estaba pensando exactamente en el ejemplo que diste, como de la tematización del feminismo, ser feminista, lo complicado que es y sigue siendo pensarlo, serlo, practicarlo, y no solo decir lo que uno lo es, sino cómo uno lo hace. Y ahí para mí está ese link con el teatro, como cómo se hace, qué es lo que hay, más que qué digo y qué digo que soy, como estoy siendo más que lo digo y lo soy. Y creo que en el teatro es un lindo lugar para practicar ciertas preguntas y que se practiquen también pensando en el público, esto que el público necesita entender o que una es la que le va a decir qué pensar, y hay mucho teatro que se piensa pedagógicamente como le voy a decir al público esto. A mí me parece mucho más seductor cuando la obra está practicando una ética, una pregunta, y esa práctica que viene de las acciones, más que de como lo que se acciona, es decir, es hacer, son movimientos que tienen que ver con la palabra y no queda tan claro ahí cuando se está practicando o no. O sea, puedo decir que soy feminista, pero todas mis actrices están desnudas y los hombres están vestidos y uno dice,
¿A dónde está? Y entonces ahí se ve la práctica y creo que es interesante pensarlo desde ahí, porque es como pensar la política, como los gobiernos, como qué dicen y cómo están estructurados. Para mí ahí está una política súper clara. Sí, pues además que vivimos en un mundo donde esa paradoja es brutal y es dolorosa entre lo que las cosas dicen que son y lo que son. O sea, Sí. ya lo dijo Baudrillard hace 1000 años atrás, pero en el fondo las cosas dicen que son tantas cosas. Justo estaba mirando un documental sobre el petróleo porque estoy trabajando en eso, sí, el petróleo. Y habían como estos, había por un lado las personas hablando de las catástrofes del petróleo, cómo han impactado sus cuerpos y sus vidas, etcétera. Y por otro lado estaba el relato de la empresa, como el video corporativo, como somos una compañía ecologista, ¿sí? que es como la versión más obvia de esa paradoja, pero esa paradoja de decir que uno es algo y practicar otra cosa, siento que hoy en día se da en unos niveles que son realmente escalofriantes. Sí. Entonces, creo que también cuando una dice voy a practicar una cosa en vez de decir, sí. Entonces, por eso para mí, por ejemplo, aparece todo este giro en cómo practicar las obras que está haciendo con Más que Humanidad. Claro, en un momento se hizo evidente que yo no podía hablar por las plantas, yo no podía hablar de las plantas. Había en todas esas acciones habían gestos como de apropiación que eran muy complejos para mí. O sea, ¿cómo lo hago para hablar de estas otredades o trabajar con estas otredades sin hacer como ejercicios de apropiación que se hacen tanto también, ¿no? Como sobre todo en el territorio de la tematización, vaya que acontece la apropiación, ¿no? Como empezaron a aparecer esta como autonecesidad de crear una metodología de trabajo que no fuera una tematización de la no humanidad, sino de alguna manera lo que yo llamo una imitación de lo no humano con el cuerpo de la obra, que en el fondo lo que hace es básicamente hacer que yo me pregunte qué hay de esas cosas en mí, cómo pueden transformar esas cosas al teatro, y no qué tengo yo para decir sobre las plantas, las piedras, sino que cómo pueden esas agencias, con sus propias culturas, modificar mi práctica, que puede sonar de alguna manera un poco autocentrado, pero creo que por el contrario es lo más correcto éticamente de hacer. Entonces una podría también aplicar eso como a cualquier forma de política. ¿Cómo es que los sujetos de mi causa política modifican mi práctica en vez de que mi práctica se mantenga igual y yo me narre a mí mismo como activista de tal o cual causa? Sí, como también es muy interesante también lo que pasa como cuando una habla de lo que hace y a la vez lo que pasa como con lo que una hace, y que también excede a una misma. Pensaba en lo sensible de ese contenedor, esa estructura que una genera y lo que se escapa, lo que pasa con el público. Y en el fondo para mí hay una verdad ahí también, en el acontecimiento de la sala, de la función. Y volver a eso después de la pandemia ha sido súper gratificante. Ese momento en que ya no hay control de nada, que nunca hubo tampoco, pero ahora sí que no, porque una está, por lo menos yo ahí mirando, esperando que resulte, como en el circo cuando caminan con la cuerda floja, con la cuerda que no se caiga. Y pensaba como en todo esto que tú estás diciendo de la ética y del contenedor, y cómo eso también es poroso para que la audiencia sea parte de esa experiencia que es personal, también como creadora. Cuando tú dices, yo quiero que mi ética también esté, o pensarme a mí quizás en lo más honesto, más que pensar en suponer que al público le va a pasar algo, y quizás esa mirada permite que otra sea afectada por eso. Sí, entonces, dale. Sí, tengo como es raro, porque yo tengo muy poca reflexión personal sobre la audiencia
Y siempre me he sentido culpable por eso, como que no hago mucha reflexión sobre el público, como que me doy cuenta que hay gente que tiene mucho más como presente su relación con el público, sus estrategias. Yo creo que entonces siempre es un territorio extrañamente... he tratado de pensar que no es porque yo soy como alguien que no me importa el público, porque si no, no haría lo que hago. Pero sí creo que para mí, por ejemplo, hay un impulso como de desafío disciplinar que está desde que empecé, que es como cómo puedo llegar a los límites de esta disciplina, cómo puedo, o sea, un poco patuito, pero en el fondo, cómo puedo desafiar los límites de esa disciplina, cómo puedo hacer que la gente se siente en la sala y sienta que está viendo un lenguaje, por usar una mala palabra, pero un lenguaje que no había visto, y un lenguaje en el fondo es una organización del mundo, ¿no? Como, chuta, frente a mí hay un mundo que está organizado de una manera que no había, y un poco ahí está como la obra mineral, la obra vegetal, en el fondo, tener enfrente un mundo, y creo que en ese impulso como de desafiar los límites disciplinares o cómo se supone que está dada la estructura de una obra, qué sé yo, sí hay mucha mirada puesta en lo que pasa en la sala con la audiencia, porque en el fondo tiene que ver con eso, porque cuando una practica ensayo tras ensayo, mes tras mes, un lenguaje creado ahí, digamos, sui generis, una empieza a entrar en ese mundo, pues, y una un poco habita ese mundo y juega. Pero cuando alguien se sienta en la sala y se encuentra con ese mundo de sopetón, se genera, por lo menos para mí como espectadora, se genera la experiencia más deliciosa de todas las que existen en el universo, que es, en simple, la desarticulación del mundo como lo conozco. Claro. Y qué político y qué lata decir eso, porque esa palabra no es suficiente, pero qué importante es que en el teatro pase eso para mí, como ahí hay una pregunta o un deseo político, pero no es la palabra. O sea, pero es lo que estábamos hablando de la forma como fuerza política, en el sentido de que apelar a esa desarticulación de mundo tiene una potencia movilizadora que para mí por lo menos no tiene cuando alguien se para arriba del escenario y me dice un montón de cosas. Sí, y lo interesante de eso, hoy día creo que hay no una crisis, pero esto de ir a escuchar lo que yo ya sé o lo que yo ya estoy de acuerdo, y hay un miedo al desacuerdo también, como que es súper concreto, porque claro, venimos de la ola feminista que pasó en un momento político súper difícil, y a la vez, pero yo tampoco quiero estar totalmente de acuerdo con lo que estoy viendo. O sea, tengo una anécdota demasiado buena sobre eso que me dejó para adentro, sobre predicarle al coro, como se dice en inglés, ¿cierto? Cuando uno le predica al coro, en fondo, uno le habla cosas súper revolucionarias a gente que piensa lo mismo. Hicieron en un teatro en Barcelona súper de izquierda y qué sé yo, hicieron una obra sobre Franco, una obra de memoria sobre Franco, súper crítica, pensaban ellos y tal. Y la llevaron vía este lugar donde yo estuve haciendo clase, un teatro en el Prat, a las afueras de Barcelona, la llevaron vía un proyecto de mediación a una sala llena de niños. Y los niños salieron amando a Franco, fascinados con Franco. Y tuvieron que, en este centro cultural, tuvieron que amainar por meses haciendo más mediación en el colegio para reexplicarle a los niños que Franco no era un héroe. Claro. O sea, ahí tenía un ejemplo claro de cómo predicarle al coro pasa esto y lleváis la cosa a una situación que no es tu coro y el efecto es catastrófico, porque fue una catástrofe, imagínate. Que cantaban las canciones en los recreos, que Franco se convirtió como en un superhéroe, ¿cachai? Claro.
Entonces sí, está muy complejo lo de predicarle al coro y nada, pues sabemos que también eso tiene que ver con esta cosa circular de las redes sociales, que todo el mundo habla con... Estamos de acuerdo y queremos más me gusta nomás. Y eso no es nada de fértil. Y sobre esto del horizonte, que me parece que no le hemos hablado. No, ¿qué tiene que ver, cómo se liga con lo anterior, quizás? Lo del horizonte y esto de que adentro hay algo que está oscuro de tu humanidad misma. O sea, el horizonte, la obra del horizonte surge de conversaciones con mi padre cuando yo era niña. Mi padre es astrónomo, muchos años de la Universidad Católica, y siempre me maravillaba este concepto del horizonte, que en el fondo es lo que delimita lo que nunca se podrá conocer del universo y lo que se puede, y es un lugar físico que se desplaza en el tiempo, qué sé yo. Y de alguna manera yo creo que es raro, porque por un lado es como el meollo conceptual de la cosa de la no humanidad, eso es como la versión abstracta de todo eso, porque ya, hablemos ahora de simplemente el límite entre lo conocido y lo desconocido. Sí. Pero por otra parte es algo que refiere a mi biografía y a mi padre y a mi relación con él, que es una idea que surgió en la pandemia, y esto sí lo hablamos, acuérdate, que yo estaba muy espantada por tener como un deseo de proyecto que era como biográfico o que me incluía a mí como sujeto. Y estaba hablando hace poco con Michael Marder, que es un filósofo vegetal con el que trabajé para Estado Vegetal, y le dije, no sé por qué estoy haciendo una obra que es como un poco biográfica, me da... no me siento cómoda y todo, y me dijo, pero es que se entiende, porque la biografía es el último recurso, dijo. Y me hizo sentido un poco eso, que también es algo que hablamos tú y yo, que en momentos de post-estallido, de pandemia, quizás también ahora, en esta rara sensación de que todo vuelve a la normalidad, pero sabemos que todo cambió para siempre y nada nunca va a ser igual. Todas las maneras o los temas o las formas en las que uno le entraba al trabajo, vía los libros, no sé, de pronto se volvieron imposibles de acceder, no solo como... Para mí no fue como intelectual, como, estos métodos ya no me sirven, fue como, no puedo entrar por ahí. Sí. Ahí, por alguna razón, aparecí yo y apareció la biografía, y me gustó esta idea del último recurso, como, claro, así de extremas están las cosas. Recurso también como recurso, ¿no? Recurso, como camino que uno vuelve a hacer. Entonces, claro, lo del horizonte tiene como esas dos patas que son una cosa muy conceptual y otra cosa muy, muy personal y biográfica. Sí, y es verdad como que todo cambió y todavía estamos viendo los coletazos de eso, no sabemos nombrar lo que pasó todavía, estamos como recién viendo cómo nos afectó y para adelante, que es difícil pensar en lo que va a pasar. Pensaba también en el recurso de cómo prender la mecha de la misma autoría o de la práctica. Cuando una ya no sabe más qué hacer, cuando uno dice esto ya no me hace sentido, pero también no es intelectual, y pasa esto de que se prende la mecha de nuevo, y se vuelve como el oficio desde un lugar vivo, no desde un lugar autómata, que creo que lo necesita. A pesar de que es un trabajo, está como esta cosa que es un trabajo, pero a la vez excede el trabajo, tenemos el privilegio de que así sea. Entonces estas estrategias que nombras también pensaba quizás son para sobrevivir en esta dificultad que es la creación, que no depende ni de la inspiración ni del talento solamente, ni de los recursos a veces, aunque sí, pero hay una cosa para que esté vivo, digo. Y no se responde como uno quisiera, como cuando hacían todos esos conversatorios en la pandemia, como, ¿qué valor tiene el teatro ahora? Me acuerdo que yo escribí un artículo para un libro que era como, why theater? Como, en este mundo, o incluso ahora, en este momento de guerra, ¿cuál es el rol del teatro? ¿Para qué? Para mí, esa pregunta jamás se ha podido responder desde
esa pregunta es como, tiene una respuesta a veces como en la sala de ensayo, cuando se vuelve necesario y gozoso, necesario también, para decir, no solo, porque también es de nuevo político, ¿no? Uno lo hace para comunicar para afuera, pero claro, no creo que esa pregunta se pueda responder. No, es que el rol del teatro ahora, que pasó esto, debería cambiar a esto otro, porque, no sé, creo que es mucho bla bla cuando la gente responde esa pregunta así como si supiera, como si fuera estratégico. Sí. Si fuera estratégico. ¿Y cuánta importancia creo que hay, para mí por lo menos, en el encuentro de la sala? Digo, como este espacio que donde no sé cuánta gente, número de gente se reúne por 1 hora, 2 horas, a veces 4 horas, a estar, que puede sonar demasiado ñejo lo que estoy diciendo, Dubati, no sé, filo, pero igual he vuelto a eso, como hablar de lo simple, como en términos sencillos de qué importante es ese momento donde se detiene todo, al parecer, y pasa esto, como esta experiencia sentida y colectiva. Para mí extracorporal, por eso me dedico a eso, o sea, fue tanto que tuve que meterme nomás a ver cómo se hacía. Y que sucede también en otros escenarios, como hay gente que le pasará con el fútbol, hay gente que le pasará con la orquesta filarmónica, hay gente que le pasará con el ajedrez, no sé, todos tenemos en el mundo hay muchos y diversos estrategias de supervivencia ante el caos. Creo que el teatro es una más. Es tan importante por eso y también es igual de importante que las otras, pero pasa algo con lo transdisciplinar y con que es hay una estructuración del teatro que es muy compleja, que requiere a muchas otras personas, otros oficios también, y al público. Y en el fondo, y ese momento, eso es lo sublime, ¿qué pasa ahí? Que una quiere volver y pensarlo, porque no es solamente escribir un texto bonito, no es solamente decir algo, sino que pasa algo más. Eso es lo que siempre estamos tratando de nombrar. O sea, para mí es y esto es lo que escribí en ese texto de White Theater, lo que a mí me pasó, por ejemplo, cuando no pudimos seguir ensayando para la pandemia, es que no sabía pensar. Sí. Y me di cuenta que ir al ensayo es mi manera de pensar. Claro. No podía pensar lo que estaba pasando. ¿Qué piensas tú de la pandemia? No sé, se me olvidó pensar. Y en el fondo, claro, me di cuenta que el teatro es una cosa que piensa. Sí. Y yo participo en ese pensar y entonces yo también pienso con el teatro. Pienso entendido en la manera más amplia de pensar y pensar con el cuerpo y pensar sin entender y pensar sin pensar. Pero para mí es eso, es una manera colectiva y más que humana de pensar. Y de sentir, pensar, Sí. sentir todo. Sí. Estamos un poco llegando a la hora, creo. Mi cronómetro me lo dice. Díganme ustedes, vamos a editar esta parte. Igual tengo más preguntas o más ganas de hablar de lo innombrable, quizás. Tratar, porque uno a veces en estas instancias habla tanto de lo que una ya sabe, y quizás esto de tratar de nombrar algo me parece como mucho más seductor a mí. Creo que sería interesante también cómo es, qué raro debe ser hacer una obra fuera, no con tu idioma, que digan tus textos en otro idioma. Pensaba como en esto que estamos hablando del suceso de la sala. ¿Cómo es ese suceso, ahora que ya que lleváis un rato haciéndolo, para que lo pensemos en conjunto? Como... O sea, yo creo que se me ha hecho súper fácil. O sea, formalmente no, porque estas obras europeas son como, tú sabes, 7 semanas, hay que hacerlo todo muy rápido, uno entra en una máquina que está toda prediseñada, hay algo muy incómodo, y echo mucho de menos los procesos chilenos en ese sentido, como de real sensación de investigación donde una hasta organiza
no, en esta obra vamos a ensayar 2 semanas, después vamos a pensar, después vamos a bailar, después vamos a ensayar 2 más. Eso en estas estructuras no existe, o sea, todo, y eso es grave, porque todo parte del diseño de lo que hablábamos. Sí. Pero por otra parte, se me ha vuelto más súper fácil en el plano como de lo que estáis refiriéndote, de cómo comunicarse, de cómo nombrar cosas, porque me di cuenta que para mí el teatro nunca, y es un poco lo que estábamos hablando, se ha tratado de nombrar las cosas, sino que de aludir a las cosas. Sí, sí. Es una experiencia de alusión. Yo siempre uso la metáfora como de bailarle alrededor a algo que no se puede tocar, ¿no? Como no es una práctica de tocar algo, de llegar a nombrar algo, sino que es una práctica de bailarle alrededor a algo. Y eso, entonces, no tengo afuera la ansiedad de como no nos estamos entendiendo completamente bien, yo y las actrices, no se está comunicando correctamente el texto, porque en el fondo todo ya está situado en ese espacio lleno de vacíos alusivos. ¿Me entendí? Entonces, no resulta tan... De hecho, más radical como el vacío, entonces quizás claro, con unas palabras lo hace... O sea, hago acá esta improvisación, por ejemplo, en esta obra que estreno acá en septiembre en el Theater Basel, tuvimos 4 semanas de improvisación, hablamos un poco del tema, improvisamos, nos reímos un montón, yo elegí cosas, ellas entienden un universo temático, yo entiendo otro, algunas cosas las compartimos, después yo construí una estructura, escribí unas escenas que vienen un poco de lo que ellas dijeron, más un poco de cosas que entienden, no del todo, y después se traduce al alemán, y ahí sí que yo paso al espacio de la alusión y la música y el ritmo, que es mi materia favorita para dirigir. O sea, siempre he dirigido en ritmo y no en lenguaje, entonces no resulta tan complejo, la verdad. Pensaba como quizás para terminar, porque ya estamos en la hora, que estemos en la hora, que pensaba en la Constitución, como cuánto tiempo se demoraron en pensar cómo hablar, como la organización de cómo vamos a hablar, cómo vamos a votar, eso es pensar efectivamente en la forma, como totalmente meterse a escribir, es cómo vamos a escribir, quién va a decir, taca, taca, ta, y que me causa mucha curiosidad que sea algo criticable, siendo que es tan importante. Y al final, por lo mismo, ese texto no importa solo lo que dice. Sí, está muy buena tu símil, me encanta. Creo que la Constitución es performática en ese sentido. Sí, pues, total. Y que tiene que ver no solo con sus contenidos, sino que con el proceso. Está súper buena tu idea, Ana. Y por otro lado, creo que el teatro es siempre como la escritura de una nueva Constitución, el teatro como de investigación. Exacto. Muy buen cierre. Claro, mensaje. Claro. Oye, pucha, qué rico la has tenido acá. Muchas gracias, Manuela y Ana Luz. Creo que hemos sido testigos así de una experiencia que ustedes crean y que nos afecta profundamente. Qué rico lo que nos hacen vivir. Y que un poco como guayeristas nosotros, pero también espectadores de una obra de teatro que ustedes han creado. Eso es el teatro es la vida. Y eso es lo que ustedes han hecho y que nos han regalado. Encuentro fascinante. Francamente, yo creo que es como el sueño del pibe, tener una bola de cristal así o algún adminículo que le permite a uno meterse en el medio de una conversación como la que ustedes han armado entre ambas y estar ahí disfrutando, ¿no? Bueno, gracias, Manuela. Gracias a ti, Miriam. Y a Ana Luz por también. Acompañarnos desde tan lejos, ¿no? Por compartir con nosotros tu visión del teatro, de la dirección, que es muy importante para mí, porque claro, yo estoy personalmente en un terreno tan distinto, pero que todo lo que tú has dicho y también Ana Luz me aporta de una manera muy profunda, aunque sea por el contraste, ¿no? Y las metodologías, obviamente, las metodologías de trabajo
Me gusta cómo desagregan la experiencia humana en objetos así unicelulares, que después arman como un Lego y que dan a luz una experiencia teatral completa, coherente, una obra, ¿no? Me gusta cómo abordan esa responsabilidad de la dirección. Me gusta esa didáctica también. Bueno, por eso son maestras. Qué rico, Ana Luz, que hayas podido estar con nosotros también y que entre ambas nos hayan invitado a entrar en dimensiones que no son las concretas de la materia de la vida diaria. Y creo que ha sido una experiencia invaluable para todos nosotros. Lamento, por supuesto, que el público no haya podido estar presente en esta oportunidad, porque, bueno, 6 horas de diferencia te habrían implicado estar despierta más o menos que hasta las 2 de la mañana, teniendo que levantarte a las 5, 6, 7 para ir a trabajar, no era justo. Así sí, que, gracias por el hacerlo de otra manera, por la adaptación. sí, era muy importante. Bueno, para mí era, como yo te dije, como lo expresé al principio de esta sesión, tu obra ha sido fundamental en mi formación, entonces, como ser humano. Y por lo tanto era fundamental tenerte en este programa, ¿no? Más allá de que el programa se llame Artificar con los chilenos del mundo y el hecho que tú estás en el mundo afuera, más allá de la cordillera y el mar. Entonces quiero agradecerles de todo el corazón profundo como organizadora de este espacio por vuestro tiempo y también, por supuesto, Francisca, que nos acompaña con Sí, su gracias. arte, muy, muy lindo, y agradecerle al público que va a estar con nosotros como testigo mudo, desgraciadamente, del momento en que este programa salga a la luz. Gracias y buenos días para ti, Manuel. Adiós. Todo. Chao. Gracias por todo. Saludos a todos los que lo ven. Hemos llegado al final de este ciclo, este nuevo ciclo de Artifica tu Casa. Más de 1000 personas nos han acompañado este año, tanto en las transmisiones en vivo como en las reproducciones posteriores, y siguen sumándose. Saludamos a todos nuestros espectadores que se han conectado desde las más lejanos rincones de todo Chile. También enviamos un caluroso abrazo a quienes se unieron desde Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Estados Unidos, Europa. Y quiero aprovechar de saludar a Francisca Traverso, quien una vez más ha realizado la interpretación en lengua de señas chilena en pos de hacer más accesible los contenidos de este ciclo. A Gina Puzzetti, que nos acompañó desde los controles de esta transmisión. A Carla Alonso, que nos apoyó en las comunicaciones. A Cecilia Velasco, nuestra más reciente colaboradora, maravillosa colaboradora en la Dirección de Artes y Cultura. Y por supuesto a Yasna Cabrera, maravillosa compañía, colaboradora, inteligentísima, a quien tenemos todo que agradecer. Esperamos que en esta serie hayan disfrutado de los conceptos develados de 5 distintas disciplinas artísticas. Nuestra misión desde la Universidad Católica fue hacerles participar del saber
del conocimiento acumulado a través de la práctica disciplinar. Y creemos que nada más interesante y entretenido que abordarlas en una conversación libre, pero también muy compleja, profunda, sólida, entre algunos de los más eximios artistas chilenos con prominentes académicos de nuestra universidad. Entonces, será hasta el próximo año.